Hola, ¿cómo les va? Continuando con los primeros temas de la liquidación de sueldos, hoy nos vamos a referir a la definición de remuneración. Recuerden que saber definir en forma correcta la remuneración hace que se defina de la mejor forma la liquidación de los sueldos de cada uno de los empleados que tenemos en relación de dependencia. Deben recordar que tanto los aportes como las retenciones al personal se calculan con la base de los elementos remunerativos. Debemos dejar de lado todos los elementos que no sean los elementos remunerativos o los conceptos remunerativos. Por eso hoy vamos a verlo. Para ello tenemos que tener tres definiciones. La definición de la ley de contrato de trabajo, por un lado, la definición de la ley de jubilaciones y pensiones y la definición de la ley de asignaciones familiares. La ley de asignaciones familiares es parecida a la ley de jubilaciones y pensiones, por lo tanto, vamos a hablar de ella. ¿Por qué? Porque la ley de jubilaciones y pensiones nos determina en una forma explícita cuáles son los conceptos remunerativos. Y también nos da una definición para que nosotros veamos ante un nuevo concepto si es o no es remunerativo. Pero vamos primero a lo que dice la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo nos dice que es la contraprestación percibida por el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, aunque no preste servicio. Esta definición tiene algunas aristas importantes. Primero, es una contraprestación, empleador-empleado. Segundo, nos dice que es por haber puesto a disposición del empleador la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si vos no trabajaste porque nadie te dio tareas ni funciones, igualmente deben, finalizado el periodo laboral, pagarte esa remuneración. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del empleador darle funciones y tareas a cada uno de los empleados. Siempre digo algo, si la ley dice todas estas cosas es porque en algún momento surgieron cuestiones en donde ocurrió lo contrario. O sea, ante una persona que no trabaja, le hacen el descuento o el no pago de su remuneración. Y también tiene algo interesante, aunque no preste servicio, esto abre el horizonte a todas aquellas licencias pagas, las licencias por enfermedad, las licencias por estudio y también la licencia anual obligatoria. ¿Cuál es la licencia anual obligatoria que vamos a ver más adelante? La licencia por vacación. Esta es la definición abarcativa que nos dice la ley de contrato de trabajo. Ahora vamos a ver qué dice de remuneración la ley de jubilaciones y pensiones. Nos dice lo siguiente: todo ingreso en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria que percibiera el afiliado en retribución y compensación con motivo de su actividad personal. O sea, que nos está abriendo la puerta a que es todo el dinero, es todo el ingreso en dinero o en especie. ¿Qué son las especies? ¿Qué es la especie? Es cuando se paga con otro concepto que no sea el dinero en efectivo. Más adelante vamos a ver que la ley, para evitar los abusos, como pasó en algún momento cuando estaban los tickets restaurante, ticket canasta, ticket mercado, que no se abusen los empleadores en pagar en especies. Y la ley fija un tope que vamos a ver más adelante en las características de la remuneración. Y también nos dice que esos pagos en especie tienen que ser de acuerdo o que tengan que ser apreciados
pecuniariamente. ¿Qué significa la apreciación pecuniaria? Significa que a ese bien se le da un valor. O sea, tenemos que determinar el valor del bien en especie que se le ha pagado al empleado por parte del empleado. Y también sigue la ley de jubilaciones y pensiones y hace una relación de cada uno de los conceptos. El primer concepto que dice el sueldo o salario. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo nos habla del salario mínimo vital y móvil que vamos a ver más adelante. Pero también nos encontramos con los convenios colectivos de trabajo, que son las reuniones entre empleados y empleadores para ponerse de acuerdo para determinar ese convenio colectivo de trabajo de alguna rama específica. ¿Sí? Estos convenios colectivos de trabajo son acuerdos entre empleadores y empleados y que tienen un árbitro, que es el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, que lo único que debería tener que hacer es determinar que lo que decidieron las partes no esté en colisión con la ley madre, que es la ley de contrato de trabajo, y con las leyes laborales, las leyes impositivas, las leyes previsionales. ¿Sí? Pero sí, esos acuerdos es en beneficio de los empleados y no van en colisión contra la ley madre, deberían ser siempre homologados. Entonces, nos habla de sueldo, nos habla de salario. También determina cualquier otro concepto remunerativo, entre ellos el SAC, sueldo anual complementario, o como llamamos aguinaldo, los honorarios, las comisiones por venta, las comisiones por cobranzas, las participaciones en las ganancias de las empresas, las habilitaciones, las propinas, las gratificaciones, los suplementos adicionales, ¿sí? Todos los suplementos adicionales, título, antigüedad, presentismo, también tienen que ver con un concepto remunerativo y tiene aportes y retenciones. Los viáticos y gastos, siempre y cuando que el viático no sea que se dé los comprobantes del gasto, ¿sí? Por ejemplo, hay convenios colectivos de trabajo que tienen un viático diario porque la persona está en la calle. Eso está en el recibo de haberes y tiene aportes y tiene retención. Pero quizás alguien viaja a hacer un trabajo a un lugar que le da plata y esa persona rinde todos los documentos, todas las facturas de transporte, comida, hotelería, y todo eso es un gasto, no es considerado una cuestión remunerativa. ¿Sí? Y las retribuciones de servicios ordinarios y extraordinarios, que es nada más ni nada menos que las horas extras. Ustedes tienen que tener en cuenta algo para determinar si es o no es una cuestión remunerativa, la habitualidad. Si es habitual es remunerativo, si no es habitual y es esporádico, es una cuestión o una suma fija no remunerativa. Y ustedes me dirán, ¿cómo? No es habitual el SAC, el aguinaldo. Se cobra 2 veces, sí, pero es reiterativo, es habitual. No es que tiene que ser de enero a diciembre, sino que nosotros sabemos que en el mes de julio y en el mes de diciembre se debe liquidar el sueldo anual complementario. Es algo que tiene una habitualidad. ¿Sí? Diferente es si estás en una empresa y dicen, bueno, hoy le vamos a dar 500 pesos como suma fija no remunerativa. Esa es una suma que ingresa, ¿sí?, en el recibo de haberes de la persona y se liquida sin aportes y sin retención. ¿Sí? Tengan en cuenta que las sumas no remunerativas no hacen al cálculo de aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones. Por eso es muy importante que todas las sumas que estén incorporadas sean o tiendan a ser sumas remunerativas. Porque si no, cuando se liquidan los aguinaldos, las vacaciones y las indemnizaciones al personal, esas sumas fijas no remunerativas no ingresan en el cálculo de esos conceptos.
Esto es el concepto remunerativo. Es muy importante para después calcular en forma correcta los aportes y las retenciones a la seguridad social.